Roma es la capital de Italia, país del continente europeo, situada a orillas del río Tíber en el centro de la península italiana. Su relieve es predominantemente montañoso. La cordillera de los Alpes al norte es la que separa a Italia del resto de Europa. Además, es recorrida de norte a sur por la cadena de los Apeninos. En el siglo VIII a.C., época en la que se funda la ciudad de Roma, la península italiana estaba habitada por diversos pueblos. Los etruscos ocupaban el centro y norte de Italia, los latinos asentados en la región del Lacio y los griegos en el sur de la península. La historia de Roma se divide en tres etapas: monarquía, república e imperio. En el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente, poniendo fin a una de las edades de la historia, la Edad Antigua, y dando comienzo a la Edad Media. La fundación de Roma la podemos explicar desde la leyenda de Rómulo y Remo y desde la historia. Históricamente los latinos eran amenazados por los etruscos, por lo que deciden fundar un bastión a orillas del río Tíber. Allí se establecen familias desde Alba Longa que ocupan los 7 montes vecinos y constituyen la Liga Septimontielo-Septimontium. Los etruscos finalmente conquistan la zona del Lacio y unifican los 7 pueblos, convirtiéndolos en la ciudad de Roma. La primera etapa de la historia era la monarquía, por lo que los primeros 4 reyes fueron latinos y los últimos 3 fueron etruscos por la conquista etrusca. Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, había fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Esta ciudad fue reinada por sus descendientes durante muchos años. La leyenda de Rómulo y Remo. La ciudad fue pasando de generación en generación hasta llegar al rey Numitor. Numitor tenía un hermano pequeño llamado Amulio. Este sentía una profunda envidia. Él quería ser el rey de Alba Longa. Urdió un terrible plan, reunió fuerzas, desterró a su hermano y mató a sus hijos para evitar que reclamaran el trono. Decidió perdonar a la única hija de su hermano, Silvia, a cambio de que consagrara su vida a ser sacerdotisa de la diosa Vesta y permaneciera virgen para siempre. A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró con Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando estos nacieron, para salvarlos de Amulio, fueron arrojados al Tíber dentro de una canasta. Esta llegaría flotando hasta el territorio de las 7 colinas, situada cerca de la desembocadura del Tíber. Una loba llamada Luperca se acercó a beber agua al río. Al ver a los niños, les recogió y amamantó en su guarida del Monte Palatino. Finalmente, les acogió un pastor y fueron criados de manera humilde. Ya adultos, los mellizos repusieron a Numitor en el trono de Alba Longa y decidieron fundar una nueva ciudad en la ribera derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves. Rómulo vio 12 buitres volando sobre el monte Palatino y Remo solo divisó 6 en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma. La monarquía romana se extiende desde el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. La organización política de la monarquía romana se basaba en 3 elementos fundamentales: el rey, el senado y la asamblea. El rey era la máxima autoridad, cumplía funciones militares, sacerdotales y judiciales. Su cargo era electivo y estaba controlado por otras instituciones. Lo asistía una clase gobernante, los patricios, que eran descendientes de los fundadores de la ciudad. Los jefes de esta familia formaban parte del Senado, que era presidido por el rey. El cargo en el Senado era vitalicio, o sea, de por vida, y la función del Senado era aconsejar al rey y presentar los candidatos para la sucesión al trono.
Además, existían las asambleas del pueblo o comicios curiados convocados por el rey y los comicios centuriados o asamblea del ejército. Esta asamblea estaba integrada por los ciudadanos varones y era convocada por el rey para aprobar o rechazar las leyes por aclamación. La sociedad se basaba en dos grupos diferenciados por su riqueza y sus privilegios legales. Estaban los patricios, que integraban las familias o gens fundadoras de la ciudad y constituían la clase alta. Era el grupo privilegiado, y los poseedores de derechos civiles y políticos. Mantenían la exclusividad del gobierno. Por debajo se encontraban los plebeyos, que eran hombres libres, pero con derechos limitados. No tenían participación en las funciones del gobierno y eran el resto de la población, aquellos provenientes de otras ciudades, extranjeros y los romanos cuyos antepasados no habían participado de la fundación de la ciudad. Y por último, en el último eslabón, más bajo de la sociedad romana, se encontraban los esclavos, que eran prisioneros de guerra o plebeyos que habían perdido la libertad por no pagar sus deudas. No eran considerados personas sino cosas y no tenían ningún derecho, e incluso su dueño tenía poder sobre su vida.